Muy buenos días con todos y todas, las personas que están acá presentes y entiendo también las personas que nos están viendo desde otros centros universitarios. Bueno, yo realmente quisiera agradecerles por estar aquí, pero también quisiera como pedirles algo. Yo creo que la cátedra, cuando iniciaron esta nueva edición de la cátedra, dijeron algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Decían que las cátedras tienen que ser un semillero donde la gente vaya a compartir sus experiencias a la luz de un modelo. Y realmente eso es lo que yo quisiera transmitirles, en parte de mi experiencia, a la luz de un modelo que sin duda nos une a todos en el día de hoy y es razón de ser de la cátedra, ¿no? Entonces, lo que yo quiero compartirles hoy no es más que la propia experiencia desde un encuentro, que yo diría, que es el encuentro con más que un modelo, un sistema de vivencia, diría yo, no filosófico ni un sistema tan teórico, sino un sistema muy vivencial, ¿no? Y tampoco quisiera ser o parecer la voz oficial de este modelo, sino más bien quisiera aportar como un psicólogo que se ha encontrado en un punto de su vida con un modelo que le ha dado mucho fundamento a su quehacer y en ese proceso de encuentro, que sin duda será todavía continuo, ha encontrado ciertos, no sé si llamarle hallazgos, no sé si llamarles experiencias o hitos, pero que quisiera compartir con ustedes. Entonces, esto también lo digo porque quisiera ser prudente y quizá no, eh, eh, por si algo se puede malentender en cuestión del modelo, ¿no? Porque no es algo que ahora mismo yo podría decir que lo manejo al 100%, quiero ser humilde, pero por lo menos sí quiero compartir mi experiencia con este encuentro, diría yo. Y eso es lo que voy a hacer, voy a compartirles parte de mi experiencia. Desde muy joven me estaba haciendo muchas preguntas y eso es lo que quiero compartirles. El ser humano ha sido una de mis pasiones. Y digo mis pasiones porque desde muy joven me ha interesado conocer al ser humano en todas sus vertientes. Y eso hizo que desde muy joven empiece a ver en la filosofía un camino. Les quiero contar, así como una experiencia, porque después aterrizaré en algunas ideas. Y es ahí en ese camino donde encontré un punto de vista distinto a lo tradicional, desde la propia epistemología, propia base de la filosofía, ¿no? Y después en la psicología, entenderle al ser humano. Y también en el derecho, entenderle al ser humano en una sociedad. Entonces, en mi experiencia desde estas vivencias personales, lo que trataré es de aportar y parte de la respuesta a una pregunta que me he hecho continuamente. Y esta pregunta gira alrededor del ser humano. Todos sabemos que las respuestas a grandes preguntas se van consiguiendo con la propia experiencia. Sin embargo, en la psicología he encontrado algo muy importante, porque la psicología estudia el proceso, el ser humano, los procesos psicológicos del ser humano, de un individuo en sociedad, los procesos y conductas del ser humano, de un individuo en sociedad. Pero sin duda, la psicología necesita fundamento y es ahí donde hace una síntesis la psicología, la ética y la ontología, que es lo que el modelo de Rielo le llama la psicoética. Entonces, básicamente, me he hecho una pregunta constante que quiero compartir con ustedes. Las terapias psicológicas. Las terapias psicológicas no son más que un acercamiento al tratamiento de los males de la mente, pero con una visión. Entonces, la pregunta que ahora mismo quiero compartir con ustedes es, ¿abarcan las terapias psicológicas convencionales toda la profundidad del ser humano? Eso es algo que vamos a tratar de responderlo en el transcurso de esta breve intervención. Bueno, la psicoterapia, cuando hablamos de psicoterapia o terapia psicológica, siempre es bueno volver a la raíz. Y en esa raíz, justamente, es donde tenemos que partir. La etiología de la psicoterapia viene de psique y de terapia, ¿no? Son raíces griegas. La psique pues hace referencia filosóficamente a la mente tradicionalmente en los sistemas filosóficos. La psique, la mente, el nous.
y la terapia pues es un sistema de curación, de tratamiento, ¿sí? Entonces juntos sería como el tratamiento de los males o de los males mentales. Estamos hablando de un nivel del ser humano. Entonces nos vamos a quedar con esa idea porque en alguna cátedra la habíamos hablado. Entonces de una u otra manera vamos a ir, ahí no nos vamos a detener. ¿Pero qué es la psicoterapia? Bueno, pues es un proceso interpersonal, es decir, que se da entre personas, en el cual un terapeuta, obviamente con habilidades, con destrezas, lo que hace es tratar, fundamentalmente, basado en principios psicológicos, se involucra con un paciente o una persona por medio de un modelo con el fin de ayudarle a afrontar, a entender, primero entenderse y luego afrontar su propia realidad. Una realidad que puede verse normalmente cuando una persona sufre, se ve una realidad distorsionada, una realidad adversa que a veces duele o genera sufrimiento. Entonces el objetivo de la psicoterapia es ayudar a las personas a comprender sus emociones, sus conductas, sus pensamientos, sus emociones, sus sistemas de interacción, para que puedan afrontar las adversidades de la vida. Bueno, esto suena interesante. Sin embargo, el tema va más allá, el tratamiento. Es el tratamiento, ese es el ser humano realmente. El ser humano va más allá de las emociones, de las conductas. Bueno, pues esa es la pregunta. Para que haya una psicoterapia tienen que haber ciertas condiciones, para que haya el tratamiento psicológico. Ahora mismo les cuento que estadísticamente estamos en el boom de la psicoterapia. Estamos en el boom, así, el punto más alto, en el punto de encuentro más alto de la historia de la psicoterapia. Porque estamos en un momento donde todo el mundo está buscando a los psicólogos. Les cuento, o sea, estadísticamente la gente busca al psicólogo más que nunca. Y peor después de la pandemia. La pandemia marcó un antes y un después. Y este momento es interesante porque hay que saber entender qué es lo que vamos a hacer ahí. Qué es lo que va a hacer el terapeuta y también cuál es el rol en parte del paciente o la persona. Entonces, para que haya psicoterapia tienen que haber ciertos elementos. Yo me voy a detener en uno que es el que nos va a ayudar a responder la pregunta. Primero tiene que haber un terapeuta. El terapeuta tiene que ser una persona entrenada, que tenga habilidad, destreza, apertura, ¿no? Mínimamente, desde un punto de vista un poco más psicológico y puramente psicológico. Luego está el paciente o la persona. El paciente pues es la persona que tiene un mal, una dolencia, una queja o un trastorno. Y luego está algo muy importante también que es el modelo y luego el contexto. Yo me voy a detener en el modelo. Fíjense que para poder hacer psicoterapia, una de las premisas fundamentales es que exista un modelo. Es decir, una forma de verle, de interpretarle, de conocerle, de entenderle y de explicarle al ser humano o al individuo. La individualidad. Es importante que el modelo nos permita, en este caso a los psicoterapeutas, les permita explicar el porqué de la génesis o de la psicopatogenia, del origen de la enfermedad psicológica. Y estos modelos obviamente tienen que estar fundamentados, o eso se esperaría. En ese sentido, el modelo al psicoterapeuta le permite entender el problema de la persona, pero también no solo al psicoterapeuta, sino también a la propia persona le permite entender su propio problema. Entonces, qué indispensable que en psicoterapia exista un modelo. Y ahí es donde empiezan a surgir las primeras novedades. ¿Por qué? En principio, voy a hablar de lo que ahora está muy también de boom, el boom de las psicoterapias basadas en evidencias, ¿no? Ahora estamos mucho en el momento de las prácticas basadas en la evidencia. Se dice mucho de la evidencia. Parece que es la panacea del conocimiento, ¿no? Todo es evidencia, todo es desde el objetivismo y el subjetivismo. Entonces, en ese sentido, lo que se ha planteado hasta el momento es que el ser humano es un ser que tiene conductas, pensamientos, emociones, se relaciona, interacciona, y que si uno lo entiende al ser humano en cada uno de estos niveles, lo que va a lograr es que exista un cambio interaccional. ¿Qué quiere decir? Que si uno interviene en una conducta del individuo, automáticamente interaccionarían sus pensamientos, cambiarían sus emociones, cambian su fisiología, cambian sus conductas. De ahí que existan muchos sistemas psicológicos, escuelas de pensamiento conductuales, cognitivos, sistémicos, familiares,
humanistas, existencialistas, porque cada uno de ellos lo que hace es tratar de intervenir en el ser humano desde una de estas esferas. Y ahí, justamente ahí, es donde vamos a empezar a entender, para que tengan una idea. Actualmente existen, no hace falta si no ven la imagen, porque solamente es un ejemplo que realmente es real, pero es un ejemplo que quiero ponerles. Existen 15 sistemas de pensamiento psicológico que derivan en aproximadamente 57 escuelas psicológicas que explican y entienden al ser humano a su propia forma, de su propia manera. O sea, existen 57 modelos que derivan de 15 escuelas psicológicas. ¿Por qué digo esto? Solamente son 57 escuelas, pero sin sumar aquellos modelos que no están basados en evidencias. Si sumásemos todos los modelos que existen ahora mismo en psicología, como ahora está también de moda esto de constelaciones familiares, que terapias energéticas, que las terapias del olvido, que un poco de terapias que realmente no tienen ningún tipo de fundamento en ningún nivel. Son más de 250 modelos. Imagínense. La primera lectura que nos da es que casi que estamos entendiendo al ser humano a como queremos. Y también nos dice que existe un serio problema en el fundamento de los modelos psicoterapéuticos. Y este fundamento sin duda tiene parte desde una raíz epistemológica y antropológica. Por tomar algunos de ellos, solo por tomar algunos de ellos, vamos a topar 5 modelos que están basados en evidencias, unos más y otros menos. En el caso del psicoanálisis, el psicoanálisis se dice que está obsoleto, ya ha quedado, ya el psicoanálisis ha quedado, ya va en el olvido. Sin embargo, del psicoanálisis también han desprendido otras escuelas como la psicodinámica. Ya no está el psicoanálisis, pero está la escuela psicodinámica, que son los discípulos del psicoanálisis, ¿no? Más o menos, la pregunta es cómo el psicoanalista ve a su paciente y cómo el paciente se ve a sí mismo siendo el objeto de trabajo del psicoanalista. Esto es una pregunta interesante. Bueno, ahí hay un fundamento antropológico, porque el terapeuta debe saber quién se sienta al frente. Y es importante que lo sepa fundamentar. Si no fundamentase a la persona que se sienta frente a sí mismo, estaría actuando, estaría invalidando la naturaleza de la persona misma. Entonces, mínimamente necesita un fundamento. Ahora, ¿qué fundamento? Vamos a tratar de un poco topar esto, ¿no? Bueno, para el psicoanalista, el fundamento antropológico, bueno, pues, ¿cómo lo ve al ser humano el psicoanalista? Bueno, voy a topar desde la raíz del modelo, ¿no? Del modelo psicológico, porque de ahí derivan muchas explicaciones, como lo dije antes. En este caso, el psicoanalista le ve al ser humano como un ser pulsional. Fíjense, esto es interesante porque muchos de ustedes cuando escuchan psicólogo se imaginan a un psicoanalista, por ejemplo. Si ustedes se imaginan psicólogo, se imaginan a alguien en un diván acostado, casi que alguien por ahí leyéndole la mente, tratando de sacarle todas sus pulsiones y sus instintos más bajos. Bueno, eso es lo que nos dicen los jóvenes cuando vienen a la universidad. Se imaginan psicólogos, nos imaginan así como en ese plano psicoanalítico. Entonces, miren, el psicoanalista le ve al ser humano como un ser pulsional. ¿Y qué es la persona para el psicoanalista? Es un ser que tiene 2 instintos, dice, es un ser instintivo, está condenado al instinto, a la pulsión de vida y la pulsión de muerte, dice el psicoanalista. La persona que sufre o que se sienta ahí es una persona que tiene represiones, utiliza mecanismos de defensa para reprimir ese impulso, porque hay un impulso que me lleva a querer satisfacer siempre mis deseos. Pero como socialmente estos deseos no pueden solventarse, no pueden sanarse, no se me permite, yo quiero salir al campus y desquitarme con todo ahí lo que me encuentre, pero como no es posible, existe psicológicamente un mecanismo que le llaman la censura a los psicoanalistas. Y esta censura es como una especie de puerta de un solo lado que no deja que salgan mis instintos y los guarda en lo más bajo de mi pensamiento, que es el inconsciente. Y como están metidos esos impulsos en mi inconsciente, pues están ahí inconscientemente golpeándome, latigándome, exigiéndome salir. Y como no los puedo dejar salir porque ya están en una parte inconsciente, dice el psicoanalista, estos tienden a proyectarse mediante mecanismos de defensa.
Y los mecanismos de defensa, según el psicoanalista, son la proyección, los sueños. A veces dice el psicoanalista, a veces la gente como necesita ese impulso, necesita salir, pero no puede. Lo que hace es salir por medio de momentos inconscientes. Entonces, claro, uno sueña, dice el psicoanalista, uno proyecta. Entonces, ¿el trabajo del psicoanalista cuál es? Es hacer consciente lo inconsciente, porque como el deseo, la pulsión inconsciente está ahí muy latente, lo que hace es generar el síntoma, el sufrimiento, el dolor humano, por no poder saciar ese deseo, dice el psicoanalista. Entonces, para el psicoanalista, el objetivo, el ser humano está terapéutico, básicamente el enfoque explora los conflictos inconscientes y las experiencias pasadas para entender y resolver los problemas actuales. Cuando el psicoanalista logra hacer consciente lo inconsciente, ha cumplido el objetivo terapéutico. Ahora, ¿cuáles son las críticas? Ustedes ya podrán de por sí dar algunas. Voy a topar algunas críticas que le hacen las mismas escuelas psicológicas, porque las escuelas psicológicas también son muy críticas, entre ellas. Entonces, algunas críticas que hacen las mismas demás escuelas. Bueno, la primera crítica que le hacen al psicoanálisis es la vaguedad y posible falta de coherencia interna en los constructos psicoanalíticos. Es muy complejo entender las premisas psicoanalíticas, porque en principio, más allá de ser subjetivas, condenan al hombre a ser un hombre instintivo. Verlo al paciente psicoanalítico es entender que el ser humano sí o sí tiene que resolver estas pulsiones. Y esto es un problema porque lleva a otra dificultad, que es la dependencia de la interpretación subjetiva en el terapeuta. El terapeuta tiene que tratar de hacer consciente lo inconsciente, pero está plasmado a proyectar sus propios deseos, la transferencia, contratransferencia. Entonces son algunas de las principales críticas. Luego es la falta de fundamento. El psicoanálisis, como digo, releva al paciente a un reduccionismo antropológico drástico, fatalista. Y en la práctica, el psicoanálisis es una de las psicoterapias más costosas y más extensas que pueden haber. Un psicoanálisis puede durar hasta 6 años, 10 años. Imagínense una terapia de 10 años, además de ser costosa, sería extremadamente amplia. Bueno, el otro sistema, así muy rápidamente por comentar, porque ahí no es donde quiero detenerme, es en el modelo conductual. En el modelo conductual, ustedes han escuchado mucho del conductismo, ¿no? El conductismo nace en la sombra de las teorías del aprendizaje. Bueno, pues para el psicólogo conductista, el ser humano, él también lo ve al ser humano de una manera interesante, ¿no? Pero lo ve a su manera. ¿Cómo lo ve el conductista al ser humano? Lo ve como un ser inminentemente orgánico que responde a los estímulos ambientales. Es decir, es un organismo que responde a los estímulos del ambiente por medio de los aprendizajes. Para el conductista, el problema del ser humano son sus conductas disfuncionales, entendiéndose conductas no solamente como las conductas literalmente, sino ellos también le llaman conductas a los pensamientos. No se centran en el contenido del pensamiento, pero sí en la intensidad. Entonces, ¿cuándo se generan los problemas? Cuando el ser humano actúa disfuncionalmente. Aquí algo interesante, ustedes han escuchado del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, el condicionamiento vicario, que son teorías del aprendizaje. Estas teorías son la base del conductismo puro. ¿Por qué? Porque lo que hace el conductista es buscar justamente un estímulo que pueda contracondicionar, volver a la normalidad la respuesta organísmica usual de un determinado sujeto. Ustedes han escuchado que a mucha gente cuando está triste le dicen, salga de su cuarto, váyase porque usted está condicionado con el lugar donde está. Porque el conductista trabaja sobre estímulos, trabaja modificando respuestas. Y esta es la visión de la persona. ¿Cuál es la crítica esencial? Porque el objeto del conductista, el enfoque, utiliza técnicas del condicionamiento clásico y operante para contracondicionar. Es decir, si se condicionó mis emociones, se condicionaron mis conductas, pues vamos a contracondicionarlas, vamos a hacer lo contrario para generar un nuevo aprendizaje. Entonces, las principales críticas es el reduccionismo, reducirlo al ser humano como un ser biológico influenciado por el ambiente. Es también una visión un tanto fatalista, porque imagínense, ahora mismo todos estamos condicionados. Quizá ahora mismo estamos ya condicionados.
Pero la pregunta es, ¿eso nos define? ¿Eso nos hace enfermos? Bueno, pues es algo que hay que irlo pensando, ¿no? El reduccionismo y la superficialidad es una de las principales críticas. Se le acusa de tratar solo los síntomas sin abordar las causas subyacentes, con riesgo de sustitución de síntomas. Es importante también hacer énfasis en la visión mecanicista del conductismo. El conductismo tiene una visión muy mecanicista. Un ser humano estimular, que solo responde. Quizá incluso el tema de la libertad en el condicionamiento es una de las principales cuestiones. ¿Qué tan libre es el ser humano según el condicionamiento? Si uno se está condicionando con cada cosa. Entonces, esta crítica es importante también reflexionarla. Luego el conductismo evoluciona, porque ustedes sabrán que cuando la psicología experimental, en el boom de la psicología experimental de Wundt, con los primeros laboratorios de psicología, pues parece que la psicología encuentra lo que tanto ha buscado y es donde trata de, digo yo, de zafarse de todo lo filosófico, de todo lo místico, lo ontológico. La psicología le huye. Y en esa primera generación del conductismo es donde nacen las principales terapias, que ahora mismo son las famosas terapias basadas en evidencia. Luego el conductismo evoluciona al cognitivismo y se llama las terapias de conducta de segunda generación, porque ya le ven al ser humano ya no desde sus conductas y desde su respuesta organísmica, sino que le ven específicamente desde su mundo racional. Imagínense la premisa. ¿Qué dice el conductismo, las teorías cognitivo-conductuales? El ser humano es un ser meramente racional que sufre en el momento de que no entiende. Lo ven al ser humano, que el ser humano sufre cuando no entiende, porque a veces es tan irracional, sus ideas son tan irracionales que le generan sufrimiento. Entonces el trabajo terapéutico consiste en hacer racional lo irracional. Y ese es el objeto de trabajo de las terapias cognitivo-conductuales. Y aquí destacan psicólogos como Albert Ellis, como Aaron Beck, que dicen justamente que hay que trabajar sobre los esquemas mentales, porque la mente, la razón es la base de la sanación, del tratamiento de los problemas humanos. Entonces, ¿a qué está relegado el ser humano según este conductismo de segunda generación? Está relegado a ver al ser humano como un procesador activo de información. El sufrimiento psicológico deriva fundamentalmente de distorsiones del pensamiento, creencias irracionales que median la forma en que la persona interpreta los eventos y por tanto cómo se comporta. Un ser humano cognitivo-conductual es un ser humano que razona y que interacciona en el mundo, pero se cuestiona, todavía se cuestiona, sobre todo en este tipo de terapias cognitivo-conductuales, el reduccionismo. El ser humano sigue siendo una facultad intelectiva y volitiva. Es como esta dinamis, estar constantemente luchando contra la propia humanidad. Y luego continúan, así por ir rápidamente, porque quisiera centrarme en otro punto, en el modelo humanista. Bueno, los modelos humanistas tienen una particularidad, que rompen el esquema. A pesar de que todos nacen con las propias terapias psicodinámicas, porque el verdadero mérito de Freud fue el poder empezar a hurgar, digo yo, en la mente y dejar de hurgar en el cuerpo del ser humano. Tiene su mérito también eso de que busque más allá de esta dimensión biológica. Pues a partir de ello empiezan muchas escuelas como las humanistas, ¿no? Aquí destacan principalmente psicólogos, psicoterapeutas como Rogers, Viktor Frankl, que algunos los han escuchado. En este sentido, ya se le ve al ser humano de una manera distinta. Se le ve al ser humano desde su potencialidad. Y esto es interesante. Se basa en la idea de que los seres humanos tienen una tendencia hacia el crecimiento personal y autorrealización. Es decir, ya le ven a un ser humano con una visión un tanto más positiva, ya no tan relegada al estímulo o a la mera razón. Entonces aquí hay algo súper interesante, y es que en el modelo humanista se promueve la exploración y el desarrollo personal a través de las tendencias. El terapeuta en este tipo de psicoterapias actúa como un mediador. Miren algo interesante, que Carl Rogers, cómo descubrió cómo se inspiró, voy a decirle, en la terapia humanista centrada en la persona. Él era un campesino. Rogers era un campesino que literalmente se dedicaba al campo.
Y él se inspiró en la biografía. Él veía cómo las plantas que él cultivaba, las que más abono les ponía, eran las que mejor crecían. Y las que menos le ponía, pues eran las que se deterioraban. Entonces, él vio ahí un potencial. Dijo, el ser humano es igual. Si nosotros al ser humano lo cultivamos, tiene todo el potencial para poder crecer, ¿no? Aquí destacan Maslow, inclusive, que ve al ser humano desde la potenciación, desde estas potencias, de estas capacidades innatas que tiene. Y es una visión menos pesimista. Y es un acercamiento interesante, porque de ahí también destaca la logoterapia de Viktor Frankl, quien también ve al ser humano en una dimensión, a pesar de que él ya habla de una espiritualidad, es una espiritualidad todavía reducida. Todavía no es una espiritualidad bien fundamentada, porque él encuentra una forma de sanación desde la vida espiritual, pero no quizá desde el fundamento que ahora mismo entendemos, sino de una espiritualidad como la capacidad que tiene el ser humano para salir de sí mismo y sobreponerse a la adversidad. Imagínense cómo alguien que estaba sometido al dolor y al sufrimiento en una prisión, en un campo de concentración, podría decir algo así. Bueno, pues encontró sin duda en sí mismo, en una dimensión de sí mismo, una potencialidad totalmente nueva, distinta a la que estaban acostumbrados en esa época, y es ahí donde Frankl encuentra la base de la logoterapia, ¿no? Que es parte de las terapias humanistas existencialistas. Y bueno, y luego está finalmente los modelos sistémicos, que básicamente lo ven al ser humano como un ser relacional, es decir, el ser humano se relaciona en los sistemas, existen sistemas que se llevan en cada una de las dimensiones del ser humano. Bueno, entonces, ¿qué dice las teorías sistémicas? Hay que trabajar sobre las relaciones que tiene el ser humano con otros dentro de su propio ámbito. Entonces dice, ¿cómo se generan los problemas? Pues a causa de que en el sistema en el que se desenvuelve el ser humano, el paciente, el cliente, existen problemas en las relaciones de poder, en la distribución de poder, existen problemas o dificultades directamente relacionadas con la forma en la que ejercen los roles, con la forma en la que se pone disciplina. Entonces, esa es la premisa, trabajar en el sistema, ¿no? Y aquí destacan también Bronfenbrenner, ¿no? Que habla de las teorías ecológicas que derivan en las teorías sistémicas. Bueno, también es una visión un poco compleja del ser humano. Verle al ser humano, si bien es cierto, también tiene un nivel, un ámbito social, no es producto de lo que la sociedad determina en uno mismo. No tiene libertad, a pesar de que pueda vivir en un ambiente o en un sistema disfuncional. ¿Por qué comento esto? Porque justamente ahí es donde empieza a verse la necesidad de un fundamento mayor. ¿Cuáles son las principales críticas que ahora mismo, desde mi propia experiencia, quisiera poner sobre la mesa? Claro, con mucha humildad decirlo, pero y también es debatible, ¿no? La primera es la que vemos en estos modelos, es el reduccionismo antropológico. Reducirle al ser humano a un nivel, a un ámbito, a una dimensión, es un reduccionismo fuerte, es un reduccionismo bastante fuerte. Y ya nos condiciona en el trabajo terapéutico, ya nos condiciona. El segundo problema es el tema del diagnóstico. Hay modelos que lo ven al ser humano desde el problema y hay otros que lo ven desde la potencialidad. Entonces, para algunos, todo es problema. Ahora estamos en un momento donde ustedes han escuchado no sé si han escuchado hay un manual en psicología que se llama Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Han pasado de ser 100 trastornos, ya pasamos de los 400 trastornos mentales a la actualidad. El año pasado hubo un nuevo, por si quieren saberlo. Hubo el trastorno asociado a los videojuegos. No es la ludopatía, es un nuevo trastorno. Existe otro nuevo trastorno que es el trastorno relacionado al duelo patológico. Ya está en los manuales, ya está para codificar. Entonces, esta de la psicopatologización es un problema serio. Es un problema serio porque si lo vemos con una visión pesimista, sin duda vamos a ver un ser humano roto y destruido. Luego están las metas terapéuticas, también son insuficientes. Muchos modelos plantean metas que realmente son reduccionistas o insuficientes para que un ser humano realmente pueda afrontar la realidad. Luego está el olvido de la dimensión sacral y trascendental, ética profunda del ser humano. Si dejamos fuera la dimensión sacral del ser humano, realmente nos quedamos en un verdadero problema, porque el ser humano también tiene una dimensión sacral, que ya ahora mismo
ya no es algo que se dude, ya es algo que se investiga. A la ciencia ya le interesa conocer la dimensión sacral del ser humano, al punto de que la APA ya se ha dedicado a estudiar la espiritualidad y la religiosidad, por los resultados que va teniendo, sobre todo en ciertos contextos. Y otro problema, así a manera de crítica, es la ceguera epistemológica y metodológica. La mayor parte de modelos son empiristas, positivistas, y se niegan a ver otra realidad distinta, porque lo ponen al ser humano casi que en el microscopio, en el tubo de ensayo, ¿no? Y si no tienen los resultados A más B igual a C, ahí surgen los problemas, ahí surgen las autocríticas entre modelos. Es por eso que surge la pregunta, entonces, ¿abarcan las terapias psicológicas convencionales toda profundidad del ser humano? Bueno, pues, yo les comento que desde mi experiencia igual, yo entiendo que en este sentido la cátedra, y aquí están algunos misioneros, pues ellos podrán dar mayor información, pero se ha publicado un libro bastante interesante. Se llama Conciencia, Neurosis y su terapia. Este es un aporte que, a pesar de que el libro es nuevo, el aporte es ya bastante antiguo o relativamente antiguo, ¿no? Porque algo que me llama la atención y me ha llamado mucho la atención, y es lo que les quiero compartir porque ahí es donde he encontrado parte de la respuesta, es que este modelo es un modelo bastante integral. Miren, en el modelo genético de Rielo, básicamente lo que hace es dar fundamento a las psicoterapias, pero no solamente las psicoterapias o terapias de la mente, sino a las terapias. En este libro se habla de una nueva terapia que es interesante, es súper interesante, porque él habla de una cineidoterapia, que ya lo vamos a explicar un poco. Pero yo quisiera hacer eco del modelo genético de Rielo. Miren, quienes me conocen saben que me gusta escribir mucho para pensar y también a veces me gusta caminar. Y quisiera mostrarles parte de una bitácora que yo hacía hace ya algún tiempito y que quiero compartir con ustedes sobre el modelo genético de Rielo, si me permiten. Voy a leer literalmente, está escrito a mano. Mientras el sistema genético de Rielo es una revelación de Dios en su propia vida, mientras leo sus libros, biografía y poesía, siento que Rielo describe su propia experiencia mística, la cual es la verdadera verdad revelada en su vida. Me llama la atención que cuando Rielo se abraza del árbol, este parece sentir un abrazo in distance, es decir, un abrazo del Padre, el cual se le hace presente, pareciera que de la forma más humilde, es decir, desde la humildad y la grandiosidad de su creación. Creo que en ese momento Rielo se abrazó de la creación. Quizá después de ello Rielo debió haber pensado, atrevidamente escribo yo, si he sido capaz de sentirlo, haciendo énfasis del absoluto en un árbol, ¿cómo no ha de estar en mí? Quizá dijo Rielo, si sentí su amor en un árbol, ¿por qué no ha de estar en mí? ¿Por qué no ha de estar en ti, en todo? Quizás ahí recién notó que Dios se relacionó consigo siempre en sus diversos niveles, ámbitos y dimensiones de su propia vida. Es notable que su natural humildad lo llevó a poder ver cosas que pocos ven. Pero también me llama la atención la forma en que continuamente interioriza y exterioriza su amor al Padre. Al parecer, el hacerse con el modelo, imitarlo, vivirlo, abrazarlo y padecerlo, es y fue una consecuencia del llamado que le hizo el Padre. Hijo mío, sé santo como yo soy santo. Ahí, justo ahí, en ese momento pareciera que se enteró y que vio verdaderamente la verdad, la bondad, la belleza y la hermosura. A mi percepción, yo diría que ese fue el éxtasis de su vida, es decir, el comienzo del hombre nuevo, que vio en su propia vida la caricia del Padre que con amor le instó a ser santo. Siento que en ese momento fue capaz de conectar con la conciencia ontológica del Padre, revelada y hecha con su Hijo. Con su vida, Rielo encuentra un atajo que nos encamina en los pasos de Cristo, para con Cristo
encontrarse con el Padre. Cuando Rielo vive su éxtasis, pareciera que también comienza su propio calvario, puesto que su vida de virtud lo transfiguran a imagen y semejanza de Cristo. En conclusión, haciendo énfasis a su sistema, siento que el sistema de Rielo es la vivencia encarnada del amor del Padre con sus hijos, y más allá de ser un sistema filosófico, a mi parecer es un camino a ser santos como el Padre Santo. Bueno, les quiero compartir esto porque ha sido parte de una inspiración que he escrito leyendo parte de su obra, porque es parte de lo que he sentido que da fundamento al quehacer de alguien que se sienta frente a alguien con la intención de ayudarle, incluso no sabiendo cómo. En este sentido, quisiera comentarles de este sistema. Yo pienso que parte de la clave de entender una terapia integral la clave diría yo, está en entender el sistema. Para Rielo, en su sistema, él habla de un absoluto, el cual es principio epistémico, principio actual y concreacional. Esto es importante para poder entender todo, ¿no? Rompe los esquemas epistemológicos tradicionales y también antropológicos. Entonces, yo creo que aquí ya la mayor parte son expertos, ¿no? Porque esto se ha hablado mucho en las cátedras, ¿no? Rielo le ve al ser humano de una manera sumamente integral, porque no deja absolutamente nada fuera del foco, no solamente de estudio, sino del foco de trabajo. Entonces, Rielo habla del ser humano como un espíritu psicosomatizado. Bueno, esto ya lo han dicho mucho, ¿no? Es decir, es Dios, es el absoluto en el hombre, que le impregna de un patrimonio genético, que le impregna de una parte de sí y que esta justamente le da la posibilidad de vivir los más profundos valores y de ver las realidades, la verdad, la bondad y la hermosura. La persona es alguien con conciencia de alguien y el ser humano es un ser finito abierto al infinito. Bueno, estas definiciones yo creo que la mayor parte de los que hemos pasado en la cátedra las hemos visto y las entendemos, ¿no? Igual los niveles físicos, psíquico, espiritual, los ámbitos de las dimensiones y así como las facultades, ¿no? Algo importante, la concepción antropológica que da Rielo es un fundamento bastante interesante, porque no solamente describe la experiencia o la humanidad del posible, no sé si llamarle solo paciente, sino de la persona que necesita salir de sí mismo, sino que también describe la experiencia del propio terapeuta. Es decir, el saberse ver uno en los diversos niveles físico, psíquico y espiritual que se relaciona en un ámbito social, cósmico, con el mundo personal y sacral, y verse así uno en varios ámbitos como en la academia, o sea, verse integral en todo lado es algo magnífico. O sea, es un sistema que integra realmente y esto da fundamento a muchas cosas, incluso a muchas ciencias. Y esto es importante tenerlo en consideración para el trabajo y para lo que nosotros vamos a entender. Bueno, yo diría que parte del éxito de este sistema y que vale la pena entenderlo es que en este sentido, y perdón que ahora sí me voy a poner de pie porque la verdad es que ya me dolieron los pies y no lo hacía antes por un tema también de salud. En este sentido, Rielo, una de sus premisas y de sus vivencias le hace entender, ¿no? Yo digo que esa es mi percepción nada más. Esa es la verdad revelada, ¿no? El poder entenderse a sí mismo. Y en ese sentido el ser humano dice que tiene un potencial, pero un potencial que le ha sido dado. Él habla de un patrimonio genético. Y este patrimonio es importante entender. Porque un patrimonio en la ley, el patrimonio pues tiene una función, es algo que te corresponde, ¿verdad? Algo que es tuyo, es tu patrimonio, es tuyo. O sea, nadie te lo puede quitar en teoría. Bueno, pues acá este patrimonio es trascendental, porque es algo que está impregnado en el ser humano. Y esto es súper importante entenderlo, porque dentro de este patrimonio no solamente le da algo, sino que le da algo que le permite trascender hacia algo más. Entonces no es un patrimonio cualquiera, es un patrimonio que le da la posibilidad al hombre de trascender y de salir de sus propias limitaciones psicosomáticas, propias del cuerpo y de la mente.
¿sí? En los diversos niveles, ámbitos y dimensiones, ¿no? Entonces, algo muy importante y que me parece que para poder entender y fundamentar el quehacer terapéutico, es súper importante entender en qué consiste este patrimonio. Entonces, ahí están los operadores genéticos. Este patrimonio opera, es decir, existe un sistema, interacciona. Entonces, existen 4 operadores que son los receptivos, de carácter receptivo, que son los que reciben, que son básicamente los que le permiten al ser humano recibir por medio del espíritu, que ya lo decía Cristina en la anterior sesión que dio en este caso habló sobre la pedagogía, ¿no? Hablaba un poco sobre esta pedagogía del éxtasis. Bueno, en este caso ella comentaba algo muy importante, ¿no? Que en este caso los receptivos nos permiten recibir por medio del espíritu, que es potencia de unión, perceptiva y comunicativa. Eso es importante, que el espíritu tenga esta potencia de unión, porque si no tuviésemos esa potencia de unión, pues estuviésemos limitados. Entonces, por medio de la potencia de unión que es propia del espíritu, que se psicosomatiza en el cuerpo y en la mente, pues es que recibimos la creencia y la expectativa y el amor. Y esto hay que entenderlo, ¿sí? Entonces, esto es lo primero, hay que entender cuál es el rol de este patrimonio. Es decir, esa capacidad que tiene el ser humano para salir está, pero hay que saber salir, hay que saber salir de ahí. Hay que saber llegar al éxtasis, que es la dinamis, ¿no? Es esa relación que uno tiene con lo trascendente. Luego están también los de carácter legislativo, que son las leyes de la inmanencia, la trascendencia y la perfectibilidad. Pues ya lo había comentado también, pero para recordarlo, la trascendencia es lo que nos permite salir de nosotros aún más, incluso sobreponiéndonos a la adversidad, ¿no? Qué difícil a veces levantarse en las mañanas cuando llueve en Loja, ¿no? Qué difícil levantarse. Pero sobreponerse a eso incluye pues salir de uno mismo por alguien más, motivado por algo más, pero sobre todo para algo más. Tiene que haber algo más. Entonces, salir de uno mismo incluye vivir, claro está, la virtud. Porque no solamente se trata de pensar, sino de vivir, de poder hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo ascético, ¿no? Luego está la ley de la inmanencia. Si de alguna manera la trascendencia me hace salir, pues la inmanencia me hace volver. Pero no volver con las manos vacías, volver con algo. Si yo soy capaz de encontrar mediante la ley de la trascendencia algo y llegar a ver lo bueno, lo bello, lo hermoso, pues sin duda tengo que llevar eso bueno, bello y hermoso a la propia vivencia. Es que no puede ser que uno solamente vea la bondad, la belleza, la hermosura del mundo y se lo guarde para uno mismo. Pues eso sería contradictorio. Cuando uno es capaz de ver eso, lo que hace es vivirlo y transmitirlo a alguien más, relacionalmente. Entonces, luego está la perfectibilidad. En algunos sistemas filosóficos se habla de la sindéresis. Por ejemplo, la escolástica hablaba de la sindéresis, que es esa capacidad de poder ver lo mejor. En este caso, la ley de la perfectibilidad es ese más que se dinamiza con la ley de la inmanencia y trascendencia. Entonces, siempre puedo salir de mí mismo hacia algo más y puedo interiorizar lo mejor porque tengo esa capacidad de ser perfectible y soy mejor. Entonces, luego están los caracteres atributivos, que es la verdad, la bondad y la belleza, que son justamente atributos del absoluto en nosotros. Es decir, cuando uno logra salir de uno mismo y puede ver esta verdad, esta bondad, esta belleza, pues uno básicamente puede ver una verdad revelada, no es una cualquier verdad. Es una verdad revelada. ¿Por qué? Porque me hago con el modelo. Y esto es súper importante ahí. Cuando uno ve la verdad, la bondad, la belleza es cuando uno interioriza por medio de la perfectibilidad, por medio de la inmanencia. Entonces, y finalmente las transfigurativas, que son los que nos permiten dar ese paso, dar ese cambio. Entonces aquí, como parte de ese patrimonio, se habla de las virtudes cardinales y morales, que es la vivencia de las virtudes, ¿no? No solamente las virtudes, como pensándolas, teniéndolas en mente, sino la vivencia. Aquí, bueno, a grosso modo, ¿no? Creo que algo muy importante que todos tenemos el libro de antropología. Miren, este cuadrito se me hace que es un cuadrito que resume, pero muchísimo, parte del sistema genético de Riel. En este caso, pues habla de la naturaleza del ser humano, ¿no? Una naturaleza formal y trascendental que le permite salir de sí mismo hacia algo más,
gracias a que tiene impregnado en sí tiene impregnado parte de su propia naturaleza. Por medio del genio ontológico tiene este espíritu psicosomatizado que es básicamente parte de su naturaleza formal, pero no basta con tener un espíritu psicosomatizado, hay que dar un más, y ese más a uno le es dado gracias a la trascendentalidad que uno tiene, al ser hijo de Dios, al poder encender esa luz, ¿no? Que nos hablaba también Cristina. Pero aquí es donde me quisiera en parte detener, porque esta imagen es de Cristina Díaz de la Cruz, le he robado para esta presentación, ¿no? ¿Por qué? Porque esta imagen es la vivencia, es el paso a lo que Rielo llama una experiencia más allá de una sanación, sino de una normalidad ontológica. Porque no basta, uno no es normal porque simplemente se sienta bien o porque esté bien de la salud. Uno puede estar aparentemente sintiéndose bien, pero su vida no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Ahora se ha vendido mucho la idea del bienestar. Está de moda el buscar el bienestar. De hecho, la OMS dice que la salud es el estado de bienestar físico, psicológico y social. Este bienestar. Bueno, pues aquí el bienestar se rompe y se da la vuelta. Le digo que se pone de cabeza, patas arriba el bienestar. No, es distinto, porque va más allá del mero sentirse bien. Va a un bienestar trascendental. Entonces, aquí yo creo que muy buena la imagen y muy bueno el ejemplo, porque justamente en nuestras limitantes psicosomáticas propias de nuestras facultades intelectivas, es donde nosotros hacemos las grandes tomas de decisiones y los grandes procesos de trascendencia, de inmanencia. Y ahí es donde viene justamente la salida de uno mismo y lo que llamaríamos a lo mejor en un ámbito terapéutico los signos de normalidad empezarían a aparecer. ¿Cuándo empezarían a aparecer? En el momento en el que nosotros, por medio de nuestro patrimonio genético, lo activamos. Por medio de este patrimonio podemos conectarnos con la trascendencia, que es la que nos da justamente esta conciencia ontológica para poder entender, ver y vivir la verdad, la bondad, la belleza y la unidad. Entonces, por tomar el ejemplo, ¿no? Si a la razón, por medio de la creencia expectativa y el amor, que son parte de nuestros operadores receptivos, la abrimos a través de la intuición, lo que vamos a ver es la verdad. Yo aquí se me viene a la mente la alegoría de la caverna de Platón. ¿Qué pasó cuando estas personas volvieron a quererles avisar a estos presos? ¿Qué les faltó a estas personas encadenadas? ¿Por qué no le creyeron? ¿Qué hubiera pasado si le hubieran creído, si hubieran tenido esa capacidad de creer en esta persona y se cerraron en su pseudo verdad, ¿no? En esta alegoría de la caverna de Platón. En este caso la razón por sí, pues en el diálogo, en la alegoría de la caverna de Platón, los presos también tuvieron razones. No podemos decir que no las tuvieron. Sí que tuvieron razones. Y fueron razones muy razonables. El problema es que esa razón no era la verdad. Ese es el verdadero problema. Que a veces tenemos en la vida diaria, tenemos muchas razones que no son ciertas, que no son verdad, que son solo razones. Cuando la gente nos pide ayuda a los psicólogos, tiene muchas razones para no perdonar. Hay muchísimas razones. O sea, perdonarle a alguien que te ha lastimado. O sea, uno podría decir, sí, o sea, lo hizo con dolo, como dicen los abogados, con dolo, con saña. Claro que hay razones, pero esa razón te ciega, es una pseudo verdad. Y para poder ver la verdad tienes que sobreponerte a la mera razón. La razón por así no te va a poder dejar ver la verdad. Entonces la razón se puede abrir por medio de la creencia. La única manera de abrir esa razón, de poder ver una verdad distinta, es poder abrirla, poder sobreponernos. Cuando uno se abre por medio de la creencia, lo que recibe es la intuición. Receptivamente lo que recibe es la intuición. Uno intuye. Imagínense que estos presos de la caverna hubieran creído en esta persona, solo que hubieran creído en esa persona. ¿Qué creen que pudiesen haber intuido?
Porque uno intuye, ¿no? Es como cuando un hijo llega tarde y llega mintiendo. Entonces uno dice, no sé por qué parece que me estás mintiendo. No sé, intuyo que no fue así. Te creo, pero me queda la duda. ¿Por qué? Porque la intuición se abre a la verdad. Pero no es solo a mi verdad, sino es una verdad sanadora, potenciante, incluyente, dialogante. Es una visión bien formada. Entonces nos decía, por recordarlo, porque como digo esto casi que siempre se lo menciona, ¿no? Pero ¿cuál es la manera? O sea, ¿qué es lo que motiva? Pues es la ley de la trascendencia, ¿no? La ley de la trascendencia es salir de sí mismo. Es el desacomodarse, nos permite, para salir de uno mismo uno tiene que desacomodarse. Miren, en el proyecto nosotros tenemos un proyecto No Estás Solo, que aprovecho para hacer una cuñita así rapidita. El proyecto No Estás Solo es un proyecto que busca promover una cultura de acompañamiento en la comunidad universitaria. Y ahí en una formación hablábamos de qué es acompañar. Una de las cualidades de acompañar es desacomodarse. Es fácil decir yo te acompaño desde mi puesto. Y nosotros siempre poníamos un ejemplo. Un estudiante, una persona viene a la universidad y pregunta del rectorado. Qué fácil decirle desde mi puesto, es por allá. Es por allá. Incluso uno le podría decir con toda la razón del mundo, decirle, verá, váyase aquí a la esquina, le pregunta al guardia, de ahí toma a la izquierda, a la derecha y pum. Qué fácil hacerlo, ¿no? Pero uno tiene que desacomodarse. Cuando uno quiere acompañar, tiene que desacomodarse. Y ese desacomodarse es lo que permite justamente ejercer el acto de acompañar. En este caso, desacomodarse es la vivencia de la virtud. Nosotros tenemos este patrimonio, las virtudes, pero la virtud se la vive. La virtud incluye desacomodarse. A ver, Cristina decía, en su formación decía que la virtud podría ser una gracia. Incluso ella explicaba su experiencia interesante, decía, ¿cómo explican que yo ame a mis compañeros aún sin conocerlos? Decía, les recuerdo. Bueno, pues realmente puede ser una gracia, pero la virtud, la ética de la virtud nos exige un esfuerzo. Fíjense que la terapia, una de las terapias basadas en evidencias más aceptadas por la ciencia, sí, pero que tiene muchísimo fundamento hasta empírico, es la terapia de aceptación y compromiso, es la terapia de tercera generación. Y esta terapia es interesante, porque esta terapia en principio, Steve Ace se inspira en un retiro espiritual. Claro, era un retiro espiritual en un ambiente budista, ¿no? Donde aprendían a conocerse y todo. Pero él se va a un retiro espiritual y ahí encuentra muchas cosas que él no había visto. En sí lo que él se encuentra es con su espiritualidad, de una manera vivida, de una manera distinta quizá. Pero algo interesante de esta terapia de aceptación y compromiso es súper importante porque en la aceptación y compromiso se basa, no le huyas a tus emociones, no le huyas, tienes que aceptarlas, dice, tienes que vivirlas. No le huyas al dolor, no le huyas al sufrimiento. Éxito de la terapia. En vez de estarle huyendo al pensamiento de que cuando piense esto cambie de actividad, en vez de decirle cuando tenga este deseo vayas a hacer otra cosa, actívese, muévase, cuando tenga este pensamiento reestructúrelo, dése autoinstrucciones. En vez de hacer eso, acéptelo y vívalo y comprométase con eso. Fíjense qué éxito que ha tenido esa psicoterapia. El éxito de la virtud. En el sistema Rielo lo menciona con claridad. La vivencia de las virtudes cardinales y morales que nos permiten y son la base del esfuerzo ascético para llegar a poder ver la verdad, la bondad, la belleza. Pero no basta con salir de uno. Cuando uno sale, pues también tiene que salir para algo. Y ahí viene la ley de la inmanencia. No basta con ver la verdad, la bondad y la belleza. Tengo que hacerme con el modelo. Tengo que vivirlo. No basta con que yo sea bueno, que me sienta bueno. Buenísimo, a veces uno se siente bueno y se siente bien sentirse bueno, ¿no? Pero no basta con eso. Hay que transmitir bondad, hay que interiorizarla. Entonces, esto es súper importante, porque esta dinamis, bueno, aquí esto pues entiendo que Rielo le llama la pericóresis, ¿no? Es que es la interacción de todos estos factores. Pues es el éxtasis, el propio éxtasis posiblemente del paciente, del consultante, pero también el éxtasis del terapeuta,
Qué difícil hacer algún tipo de terapia que lleve todos estos componentes. Sin duda, el terapeuta tendría que tener también ciertas características. Pero esto da cabida, y con esto voy finalizando, a una nueva terapia. A una nueva terapia. A la que Rielo, y les voy a dejar como, no les quiero hacer spoiler, pero en su libro de Conciencia y Neurosis, que tienen que leerlo, por eso no voy a meterme ahí, él fundamenta, quizá yo estoy dando ideas muy vagas incluso, voy a decir así, pero él fundamenta de una manera muy precisa, y les animo a que lean, lo que él llama la cineidoterapia. Miren, ¿alguien de ustedes la ha escuchado? No, quizá no porque es nueva, pues obviamente es pública, ahora mismo ya es un tema, porque ya se publicó el libro y entiendo que ahora mismo ya lo podrían leer. Pero la cineidoterapia es una terapia, Rielo la presenta como una terapia fundamental que da unidad, dirección y sentido al ser humano, y también a otras terapias especializadas. Es una terapia que da fundamento a un ser humano integralmente. Y aquí, esta es mi última presentación, voy a mencionar características de la cineidoterapia sin entrar a ella, porque sería motivo de unas 5 cátedras así seguidas, porque ahí es todo un fundamento. Sin embargo, el objeto de la terapia en la cineidoterapia es la conciencia ontológica. Si la sanación está en la unión con el modelo, con el absoluto, entonces el objeto es trabajar sobre la conciencia ontológica misma, no solo sus manifestaciones psicológicas o psicosomáticas, es decir, ir más allá del síntoma. Ir más allá del síntoma, no quedarnos con el síntoma, ir más allá, hacia algo que nos pueda llevar a trascender el síntoma, mediante la vivencia de este éxtasis. El problema, bueno, pues sin duda él tiene en su sistema, él describe el problema, cuando el ser humano llega a un nivel de sufrimiento, pues cuando se aleja del modelo, cuando no encuentra, cuando se egotiza, se cierra en sí mismo, es cuando considera, él le llama las neurosis. Las neurosis y los síndromes que ello conlleva, ¿no? Aquí hay unas definiciones que él da que son interesantísimas, que yo les animo a que ojalá algún rato las podamos comprender en conjunto y discutir también. Reside en la egotización de la conciencia potestativa. Cuando el ser humano se pone a sí mismo en vez del modelo, ¿qué obtiene? Pues obtiene un reduccionismo, obtiene una falsa felicidad, una falsa verdad, una falsa bondad, una falsa belleza. Entonces esto es importante porque es importante entender cuál sería el problema, como en cualquier otro modelo. Cómo el ser humano sufre. Eso es importante en un modelo. Entender cuál es el motivo del sufrimiento, la raíz del problema. El enfoque que da Rielo describe una terapia trascendental, como digo, que va más allá, indicando que va más allá de los enfoques puramente médicos, psicológicos o biopsicosociales, sino que él incluye la dimensión puramente espiritual y ontológica del ser humano, dándole fundamento en su sistema. Esto es importante, esto es importante. Y el método trabaja con bueno, aquí, perdón si he sonado muy instrumentalista con esto, quizá aquí sí, sin duda, me podrían criticar por ello, y está bien, pero yo creo que sí hay un método. Hay un método, y el método justamente es la vivencia de este patrimonio genético, el éxtasis. El poder llevar al éxtasis al paciente, a la persona doliente, ese es el método, ayudarle a salir de ese estado de limitación. Entonces, lo que hemos hablado anteriormente del éxtasis, ese es el método. La terapia consiste en activar este patrimonio para contrarrestar la tendencia egotizante y los efectos. Esto incluye la práctica de la vida ascética, que incluirá pues el saber la abnegación, el cultivo de valores, entre otras cosas que nos llevan a este éxtasis. Y el objetivo, pues el último objetivo de la psicoterapia es restaurar la salud integral de la persona, guiándola hacia la unión mística con el modelo absoluto, estado que Rielo considera como verdadera normalidad. Hay que darle la vuelta a la normalidad, con esto termino. En el Sermón de la Montaña decía que Cristo le da la vuelta a la felicidad y nos enseña una felicidad distinta. Bueno, pues esto incluye la normalidad. ¿Qué es ser normal? En psicología se discute mucho, en semiología y psiquiatría. ¿Qué es normal? Se discute mucho esto. Pues hay que pensar en una normalidad integral, no una normalidad reductiva o un mero bienestar. Entonces son pequeñas pinceladas y curiosidades mías tal vez, que yo he querido compartirles a ustedes y que creo que es
dan cabida y es un buen momento de la historia para empezar a investigar con fundamento. No solamente con una visión epistemológica, con un método, no. El método por el método no es nada. Si el método se olvida de la esencia del ser humano, se queda en el método. Entonces yo sí creo y considero y comparto con ustedes la idea de que fundamentemos. Y esto es lo interesante del modelo, es que fundamenta el quehacer, no solamente del terapeuta en un ámbito psicoterapéutico, sino también en muchos ámbitos de la ciencia. Bueno, yo finalizo ahí, como digo, les pido disculpas quizá por el tiempo, sí, creo que me mantengo, ¿no? Sí estamos todavía. Entonces nada, si es que hay alguna pregunta, les quedo abierto y si no, pues les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias. Ok, muchas gracias Francisco por ayudarnos a profundizar en esta temática. Como se dan cuenta, la idea es de ir más allá de lo que pues aparentemente conocemos como verdadero, como normal, como ha dicho Francisco, pero creo que el objetivo de esta cátedra o de este seminario siempre va a ser procurar ir al fundamento, para retomar las palabras de Francisco, ir al fundamento y sobre todo en algo tan importante como es el hecho de acercarnos a otras personas para también brindar algún tipo de terapia, porque inclusive en la relacionalidad, como dice Rielo, también hay una terapia que es sanadora, ¿no? Estamos llamados a vivir esa santidad y pues hay que entendernos también desde esa integralidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Francisco. De todas maneras, sí que vamos a plantear a ustedes un ejercicio para poder luego continuar nuestro proceso de reflexión a través del Padre. ¿Alguna intervención? Voy a dar la palabra a Rosario. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades, Francisco. Me ha gustado muchísimo. Yo tengo una pregunta. Efectivamente, tenemos que partir de un modelo antropológico para saber sanar a una persona, para saber educarla, ¿no? En el ámbito de la psicología, sabemos, según el modelo de Fernando Rielo, la complejidad de la psique. Entonces, tú mismo, y lo sabemos, ¿no? Cada vez más son las personas que necesitan una atención psicológica. Pero si yo necesito esa ayuda, pero la ayuda que se me da es desde un modelo que es reduccionista, o esa misma persona que es un profesional de la salud mental tiene los mismos problemas o más que la persona que quiere curarse con él, ¿cómo hacemos? También porque nosotros formamos psicólogos y tenemos una responsabilidad porque esas personas, al menos una gran parte que pueda tener tratamiento con pacientes, cómo estamos formando a esas personas para que realmente partan de un modelo que integra, no que desintegra. Y luego porque sabemos que sabiendo toda esta riqueza ontológica, el patrimonio genético, esa gran riqueza espiritual que tenemos por la divina presencia de Dios en nosotros, ¿cómo podríamos ayudar a transfigurar a través de las virtudes de ese desinstalarme de todo lo que soy yo para poder llevar a esa trascendencia que todos tenemos, ¿no? Y que verdaderamente se produciría curar, ayudar a curar al menos esto. Me viene esta pregunta porque a mí muchas veces me sorprende cuando hay anulación de matrícula en jóvenes de psicología que pone por problemas psicológicos. Entonces, bueno, eso es una pregunta que no sé, creo que es muy amplia quizás, pero si nos puedes dar alguna pauta. Bueno, gracias por la pregunta y también por el aporte. Bueno, yo quisiera decir que en principio la psicología, bueno, desde mi punto de vista, todo lo creado es bueno. Y luego ya el hombre hace de las suyas, ¿no? Pero en sí todo, absolutamente todo lo creado. Incluso las psicoterapias no se crearon con la intención de hacer daño a nadie, sino más bien con el fin de promover un bienestar. Y tampoco quisiera caer en el error de decir que las psicoterapias no sirven, ¿no?
pero quisiera decir que hace falta un fundamento a las psicoterapias. Y sí que es un fundamento que quizá nos puede llevar, y ahí está el reto, que nos puede llevar a entender al ser humano de una manera integral y a lo mejor a una verdadera sanación. No solamente al tratamiento de síntomas, sino a una sanación que sin duda puede ser ontológica. Uno de los grandes problemas que enfrentamos en la modernidad es la visión reduccionista, ¿no? Es un tema epistemológico, como lo digo, porque es que todo lo queremos medir, todo lo queremos comprender con la razón. Y ese es el problema. Entonces yo pienso que una manera de apoyar desde la academia es empezando a darles opciones como esta a los estudiantes, ¿no? Porque son opciones. Porque esto es un acto libre, siempre será un acto libre. El patrimonio está, pero siempre uno actúa en libertad motivado con el amor. Entonces darles un fundamento ya es una puerta. Yo conocí este pensamiento hace apenas 4 años, pero yo también me formé con las escuelas psicológicas tradicionales y no es que y la verdad es que Dios, y ahí sí voy a decirlo con mucha claridad, Dios ha permitido que haga poco o medianamente algo por alguien con lo que me ha dado. Y claro, siempre la intención ha sido importante, no querer hacerle daño a nadie, ¿no? Quizá el error, sí, un error fuerte que tendríamos los psicólogos es ir con la intención de pensar que tenemos el conocimiento total y creer que la gente sea como nosotros pensamos que es ser en esencia y humanamente hablando, ¿no? Entonces yo pienso que eso, darles una opción de un fundamento amplio y también darle más peso a este tipo de formaciones. Es que ahorita estamos en la época de la falta de fundamento. Yo les comentaba y les cuento así rápidamente para terminar. Ahora la gente que pide ayuda nos dice, hice tal cosa. ¿Por qué? Ya no sabe. Fíjense, algo que, como dice la canción de Medardo Ángel Silva, Reír llorando, un joven X, dice, ayer bebí muchísimo. ¿Por qué? Porque le dejó la enamorada de mi amigo. ¿Pero queda algo para ti? Mi amigo sí, pero su novia no. ¿Y por qué bebiste? ¿Por mi amigo? O sea, ¿no les parece un poco extraño que la gente actúa como en automático? O sea, es que no es un tema importante y real, no sé, es serio. La falta de fundamento nos está acabando. La gente se suicida y les digo algo, la gente que se suicida porque ya no encuentra sentido. Alguna vez una profesora me explicó el suicidio de la manera más clara. Me dijo, yo le decía, bueno, del suicidio, que esto y todo, buscábamos. Y me decía, imagínate, verás, te voy a explicar, decía. Para el suicida, la persona que se quiere suicidar, imagínate que está en un cuarto en llamas. Todo se está incendiando, todo. Y solo queda una ventana y él está en el 5.º piso. No, en el 10.º piso. O sea, no hay de otra. Eso es lo que piensa el suicida, decía ella. No tiene otra opción. Dentro de su pensamiento no hay más opciones. Es botarse por la ventana o morirse quemado. Entonces el trabajo del psicólogo es abrirle una puerta. Abrirle una puerta. Entonces, en ese sentido, yo creo que el fundamento tiene la capacidad de sanar. Pero un fundamento integral. No es un cualquier fundamento, es un fundamento. El fundamento. Entonces aquí es donde se une la filosofía, pero también se une la psicología, la ética. Es que hay un trabajo fuerte y yo creo que nosotros como academia tenemos la responsabilidad de hacer algo. Decía Sábato en su libro Resistencia, hay que hacer resistencia al mal que ya lo conocemos. O sea, ya no estamos para quejarnos, estamos para resistir. Bueno, no sé si es que eso responde. Gracias a usted. Hola, muchas gracias. Entonces, nada, agradecemos también a los profesores de Santo Domingo que nos han dado también sus aportes. ¿Alguien? ¿Sí? Vamos a hacer un par de aportes, les pido paciencia. Les tenemos preparado un pequeño detalle, así que les pido su paciencia, 1 minuto nada más. Bueno, Francisco, yo creo que ha sido una intervención muy buena.
y muy interesante dentro de todo este ámbito que has podido abordar. Y yo creo que es una pregunta, y con la disculpa de todos, un poquito personal, pero yo creo que es esta pregunta que la he estado formulando y formulando, y es como psicóloga, ¿cómo llegarme a formarme en este modelo integral planteado por el fundador Fernando Rielo? Y también, ¿qué podrías mencionar o sugerir a los psicólogos actuales? Ok. Bueno, yo pienso que es responsabilidad de todos el formarse. Eso nadie está exento. Tenemos que formarnos toda la vida. Estamos en un continuo cambio y la formación va desde que nace hasta que uno deja de existir. Se forma en la familia, en todo, ¿no? Entonces yo diría, en principio, formarse con fundamento, a nivel personal. O sea, estarse formando en algo que realmente dé fundamento, no solo que explique o que haga entender. Pareciera que el ser humano tiene una sed de verdad, siempre busca entender las cosas y cuando no las entiende sufre. Bueno, hay que darle fundamento, no solamente entender. Y segundo, ¿qué consejo daría? En principio, pues que nos abramos un poco, que nos demos la posibilidad de ver otras verdades. Y yo no sé, miren, es interesante, en esta cátedra no sé cuántos psicólogos hay. O sea, yo esperaría, no sé, ¿habrán 5? No sé si levantan la mano los psicólogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los de siempre. Con cariño, ¿no? Los de siempre. Los que estamos ya dando un paso de una manera, humildemente decirlo. Pero pienso que deberían haber más. Aunque sea para generar una crítica, un debate. Pero creo que la apertura es importante. Entonces eso te podría decir yo. Creo que debemos dar un paso a la apertura y atrevernos a investigar no solamente las ciencias experimentales, sino también experienciales que dice Rielo en su fundamento, ¿no? Entonces eso podría decir, yo creo que por el tiempo eso sería por ahora todo y no sé si algo más, Manuel. Ok, pues por ahora lo dejamos ahí. Gracias nuevamente, Francisco. Démele un aplauso, por favor.